Leer estos 12 cuentos de Marco Coronado es en realidad apostar por la nueva gente que viene también dedicándose al quehacer literario, ¿sí? Una literatura de un carácter tanto comprometido. Recordemos que Ribeiro decía: es bueno despertar la indignación en el lector, puede movérsele a la acción. Cierto fundamento de una literatura comprometida. Recordemos que cuando hablamos de Ribeiro estamos hablando de nuestro más grande cuentista, ganador del premio Juan Rulfo. ¿De acuerdo? No llegó a recibir el premio, eran las semanas en que él estaba grave, prácticamente fue una premiación póstuma, él no estuvo presente el día en el cual se le homenajeó. Y recordamos esto en el año 1993. Si menciona a Ribeiro es porque ¿qué cuentista no ha leído a Julio Ramón Ribeiro? ¿Qué cuentista no tiene dentro de sus lecturas, dentro de sus afinidades, autores nuestros como Julio Ramón Ribeiro principalmente, Enrique López Andújar, Ventura García Calderón, ¿sí? Que son quienes han dejado pues esa veta de una cuentística sumamente trabajada, sumamente pulida? Si recordamos a Ventura García Calderón, ¿sí? Él es el autor del cuento El alfiler. Este cuento en el cual al final nos evoca mucho El médico de su honra de Pedro Calderón de la Barca. Y ahí vemos un poco las influencias, las lecturas de los autores en este sentido del barroco. Si hablamos de Enrique López Andújar, estamos hablando del autor que instaura prácticamente en nuestra literatura el personaje indígena, ¿sí? Manuel González Prada, ya con su ensayo Nuestros indios, había prácticamente iniciado, ¿sí?, de una manera objetiva, ya desde sus conocimientos positivistas, el estudio del indio. Luego José Carlos Mariátegui, tanto en el problema de la tierra como en el problema del indio, también en el aspecto teórico empieza a fundamentar, ¿de acuerdo?, lo que en nuestra literatura va a ser después el indigenismo, para que después Enrique López Andújar, ya en el plano netamente literario, con su curso Maile, en el cuento Uchananhampi, de por sentado, de por iniciado el indigenismo en nuestra literatura. Si hablo de estos autores es porque en la obra de Marco Coronado encontramos ciertas, no digamos afinidades, solamente remembranzas. No vamos a encontrar cosas parecidas, no, muy por el contrario, es un autor que para la edad que tiene ya se desenvuelve con mucha originalidad. No son cuentos canónicos, ¿sí? Son relatos en los cuales él interpone sus digresiones, sus corrientes de pensamiento, sus juicios que emite sobre la realidad, y esto le da en realidad mucho realce a la obra que él escribe. Me han dicho que sea breve, lamentablemente no podría extenderme a leer el prólogo, donde ya más detalladamente analizo y enjuicio los cuentos de este libro. Pero que quede claro que estamos hablando de un autor, un escritor muy joven, y que con estos primeros 12 cuentos en realidad ya empieza a transmitirnos la verdadera personalidad del creador, del hombre juicioso que se empieza a formar en él. El libro titula El último taller de las campanas. El libro encierra una posición de crítica ante los caracteres antinativistas. Recordemos que recientemente hemos pasado con un problema muy grande en Bagua y el aspecto de los aguarunas, y el autor de alguna manera destaca ese amor por el terruño, ¿sí? Ese amor que también se convierte en pieza clave para el realismo, ¿no? Recordemos el introductor del realismo en Hispanoamérica, José Ingenieros, él también nos da una lección muy grande de lo que es el amor al terruño desde su ética funcional, ¿no? Promovía no una ética religiosa, no una moral religiosa, sino más bien una ética que vaya hacia una moral sin dogmas, como justamente titula uno de sus libros. Entonces, Marco me parece a mí imbuido de todas estas lecturas, y lo que propone es relatos en los cuales rescata una vez más a ese personaje sometido, a ese personaje marginado, que es el nativo, ya sea de la región andina como de la Amazonía. En este contexto que vivimos, en el cual se nos demuestra que ese personaje desposeído sigue llevando
la peor parte, de repente hay cierto pesimismo en Marco al considerar de que su queja es el último taller de las campanas. Creo que de ahí justamente deriva el título del libro, El último taller de las campanas. No me queda más que recomendarles y esperar que leamos, puesto que si un libro ha sido escrito es justamente para leerlo, y no podemos quejarnos después de que no existe literatura en nuestro departamento. Si la poca literatura que existe, simplemente la despreciamos. ¿Cuánto cuesta el libro, Marco? ¿20 soles? 2 soles. 2 soles, un libro, 12 cuentos. Me parece que es una ganga que no podemos perder hoy día. Entonces, invitados, una lectura que nos va a dar muchas reflexiones y que nos va a llevar pues también a reconocer que en nuestro departamento se sigue cultivando, ya que tenemos grandes maestros, por suerte vivos todavía, como don Estuardo Deza, el gran novelista y cuentista don Andrés Díaz Núñez. Por acá lo estoy viendo. Entonces, seguir esa tradición, seguir ese ejemplo de tesón, de amor por la literatura, y me parece que acá está el fruto. Muchas gracias. Espero que hoy día todos le damos así. Quien acaba de hacer la presentación del libro de Marco Coronado Fernández, El último taller de las campanas. Así que vamos a invitar a Marco Miguel Coronado para que nos cuente qué ha hecho para que su libro se venda a 2 soles. No sé qué cosa ha hecho algún milagro, ¿no? Entonces, recibimos con fuertes y cálidos aplausos al autor del libro. Buenas noches, demasiado emocionadísimo, tantas lumbreras que han venido ahora, y bueno, pues lo único que me queda es tal vez ser un pigmeo delante de todos ellos, pero voy a tratar de mantenerme en pie y decir algunas cosas. En primer lugar, agradecer a Conglomerado Cultural, felicitar a los ganadores de este gran evento, también a mis maestros.